Hola, zaragocistas. Es verdad y ridículo en casárnosla con el DS en un partido muy malo y más que más en defensa en serio con todas esas facilidad y que nos mete en una situación muy complicada en la clasificación y que me pienso que en estos años en segunda, si queda fa 5 años, pues he estado más enfadado y la situación ha estado más difícil por la dinámica tan negativa que llevamos desde ya muchas jornadas y lo que se ha dicho siempre, que a la fin, si un año y otro año tuyes amando descenso, del año vas a caer y sería una esfera de unas consecuencias imprevisibles y a todos los niveles económico, esportivo, de prestigio y, una situación que sí que es verdad que quedan jornadas, pero los síntomas que da el equipo son muy malos y las carencias pues tampoco no se han solucionado en el mercado de invierno. A lo menos administraba un central y somos con Kervin jugando ahí y venido de mediocampista que sí que es verdad que puede jugar en ambas posiciones, pero con las baixas de Tony Moya y de Guti en el mediocampo, pues también cal que juegue ahí porque es una cosa pues que se ve en el campo que cuando el jugador pues no plegas a lo que a lo que lle tapar los espacios y para ello pues al error más grande Miguel Ángel Ramírez a esto que al principio de una manera que yo me fuera insertada que llega pues fer Macedeño el equipo de defensa y de un pues más que más con la perspectiva de recuperar a Soberón pues pensar más en el ataque pero como había vio muchísimas críticas y que si era muy defensivo e hizo pues a la fin a remató jugando como Ozares partidos de Víctor Fernández con un 4-2-4 que ya se vio ayuda que no feba honra y tampoco no lo fa ahora y se ve porque desde mi posición no campo que yo en mi cabeza se ve más los detalles con balón pero como plebeba me puyé y se ve más a disposición táctica de los equipos y se ve que Francho y que Dybala no pueden tapar todos los espacios no medio campo que podéis plegaban tarde que en cuanto o físico vais una mica pues ya no puedes y un sistema que si bien fa que en ataque se pueda jugar bien cualquier o balón y que se facilitan dos goles y que a Padilla, Dani Gómez y Sobedo pues se entienden bien, pero si fas dos goles y te meten cuatro, pues tampoco no en tantas cosas y también pues Sobedo que además puede jugar una hora en cuanto se va do campo el equipo baisa moito a, a resta de cambios tampoco no aportan cosas, yo no sé por qué Akeche no pruebo ni una sola vez a disparar pues, y como llega al campo pues que o balón botase o buscar mm, de la manera de poder hacer un gol porque si no fa eso pues a la final suya aportación pues se queda en muy pequeña y, y bueno pues con ese sistema eh, yo me pienso que somos condenados a continuar perdiendo partidos y que más honra les efecto continuar y tener una mica más también de personalidad de continuar con la suya idea inicial
y China sana pues prevarde a millorar l'ataque porque dista raza pues también pues que todos sabemos cómo puede hacer mal del Dense pues dos gols de córner, un centro, una jugada que parecía de fútbol sala, muy mal defendida y llegué partido tras partido nos fan gol, como es que ya muy peligro en jugadas a balón aturado. Y después pues por la banda cucha pues con ese perfil con Liso, Tasende y Clemente pues era convidada al equipo rival a probar de fer mal por ahí como estió y estió penible pues o cuarto gol que a pasividad defensiva y que a femenina se le iba a caer o larguero en otro suelo. Estuvo muy mal y si le pegó 5 o 6 veces, cuatro estuvo de un gol y así nace, partido tras partido con poca cosa te fan muy mal porque hay un problema estructural, defensivo, que prevo de solucionar en los primeros partidos, pero como a Chen le decía que ya demasiado defensivo, pues ahora pues sin término medio, pues pasa de ser muy defensivo a muy ofensivo y no puede, y no puede ser y no había equilibrio como lo lleva con Víctor Fernández y más que más con esta configuración de plantilla que lo que te convida allí pues a ser protagonista con balón, a defender con balón, a probar de que se amane lo menos posible porque el equipo bate muchos y se ha de defender en la suya área. Y bueno, pues y una situación muy complicada que a yo me fa mucha historia, tampoco no llegue que siga encardañado, si se puede chiflar a la fin del partido o hacer una crítica, pero y una ruptura porque hay una decadencia como club y que se ha arrastrado todos estos años y que siempre tenía el hito de que a nueva propiedad lo ha feito bien el aspecto económico, pero que ha jugado con FOG el año pasado, este también, con la Fed Esportivo y que también Corredo pues no ha conseguido hacer una plantilla con una mica de equilibrio y yo a rueda de prensa de Miguel Ángel pues estoy la de un hombre que ha batido y que no me pareció que tenese a fuerza suficiente como para poder salvar esta situación. Se charla mucho de Jim, que sí que consiguió en una situación muy difícil, hace 5 años, salvar al equipo y que no se estió justo con él porque en teoría iba a haber un proyecto más ambicioso, pues se le editó que no continuaba y a la fin, pues bueno, pues eh, han pasado muchos entrenadores y ninguno ha conseguido pues esa estabilidad que ha conseguido Jim y que si no llegue, pues me pienso que habría estado uno para ya a él que pueda conseguir la permanencia y, y con, y con un sistema pues más equilibrado y un juego más pragmático que ya la fin lo que impide en esta categoría y, y que se veía pues que un equipo como la Almería al principio mal, siempre parecía que iba a apoyar en abril o mayo y agora que di fuera do playoff y que o venía en rival y que lle
dentro de lo que ya está esta categoría, pero que esta situación que encima te pilla con el paso cambiado, de que este año se pensaba en otra cosa y que a la fin, pues, si un año u otro, pues es en la zona baixa, pues, del año, pues, te toca pasar y una situación muy difícil. Venga, bueno.